Ahí viene el momento de la verdad, ¿eh? Ahí viene el momento de la verdad. Si sí jaló o no jaló, todo lo que les dije fue real o no. Vamos a ver. Ay, güey, no lo encuentro. ¿Dónde está el pinche botón? Ay, aquí está. Muy buenas tardes, noches y madrugadas, queridos sobrinos. Esta vez vamos una vez más por un pinche ofertón. Es una Nintendo 64 y es una Game Boy Color, o creo que es Game Boy Pocket. Pero bueno, vamos a ver llegar. Todavía no sé si la vaya a agarrar, si sí, si no, ya quedé con el chavo. Dice que funciona, pero bueno, habría que ver qué es lo que se tiene que hacer. Pero vamos a buscar, a ver si funciona ese Game Boy. Te fuiste de aquel lado. ¿Cómo estás, gallo? A ver. Se traje también algo sorpresa. Ah, cabrón. No prende, no se detiene, ya lo abrí, ya lo revisé. ¿Qué es Pocket o Color? Es color. Le falta la parte Sí, de aquí. la de esta. Esto va a Ah, la qué grapa. chido. Tienes que lijarlo. Ajá. Ah, no, sí está Una chido. lupa y tiene lamparita también. Ah, va, gracias, Era un gallo. kit completo, venía también con un expansor como si fuera Joy-Con. Pues órale, estaría chido. No, pero bueno, vamos a checar esto. Comprar el reemplazo por eBay, por AliExpress. En chácharas, está de haber. Se mamó. No sé, es que esa parte. Pues muy buenas tardes, noches o madrugadas, mis queridos sobrinos. Vamos a hacer algo. A la hora que estés viendo este video, deja en los comentarios si es en la mañana, si es en la tarde o si es en la madrugada. ¿Sale? Esta vez venimos, pues no a las chácharas, pero sí nos venimos a este metrito. Estuvimos buscando ahí en el marketplace, pero yo conocí a este brother, ya había comprado cosas con él y me echó un grito: "Oye, ¿no quieres una Game Boy Color que no prende y no quieres una Xbox, una Nintendo 64 que no funciona, prende pero no da video?" Y dije: "Pues cámara, está chido. ¿Cuánto vas a querer?" Y bueno, ahorita vamos a ver al final cuánto es lo que pedimos, o más bien nos pidió y nosotros pagamos para adquirir estas consolas, que es una clásica, que es portátil, y en este caso una Nintendo 60, que es una consola de mesa. Pues señores, yo soy el tío War, bienvenidos una vez más y vamos a seguir con esta pequeña mini gran cacería. Pues muy buenas tardes, mis queridísimos sobrinos. Esta ocasión pues nos encontramos esta Nintendo Game Boy, no, cuál pinche Nintendo, sino una Game Boy Color. No sé si sea Color o Pocket, porque no nos da ninguna especificación en esta parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La verdad, ya le puse las pilas, ya probé, ya la monté, ya hice, no tiene nada. Probablemente sea el paso de corriente de aquí. Es lo que vamos a checar. Esta muy baratija, pero una gran pieza para colección, nos salió en 60 pesos. 60 pesos esta Game Boy. Para empezar, la pantalla está de 10, intacta, podría decirlo. Me atrevería a decir, vamos a poner aquí porque ya le estaba empezando a sacar las tripas, empezar el desamble o el desarme de toda esta Pocket. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Obviamente la vamos a lavar. Se va a tener que lavar y vamos a quitar las piezas. A simple vista tiene corrosión. Está corroída. A simple vista se ve muy bien. A ver, mis queridos sobrinos, ya estudié esto. Es imposible sacarlo. Tienes que doblar la patita para que pueda salir esto. Pero si la doblas, te lo llevas. No hay una forma correcta, digamos, de sacarlo correctamente o sin dañar la plaquita que lleva la corriente. Está cabroncísimo sacarla. Entonces, no la quiero golpear más de lo que ya está golpeada. No la quiero desmadrar más. Honestamente, vamos a hacer el tutorial o este tipo de tutorial. Vamos a tratar de salvar la Game Boy. No prendía. Entonces obviamente pues, ustedes no vieron, no prendía. Si yo la vuelvo a conectar y enchufar, pues no va a prender absolutamente nada. Igual y hasta ya prende porque nada más le eché por ahí. Ah, no tiene ya ni el de ahorita se lo acaba de quitar. Aquí está. No prende. Tiene baterías mis pilas. Entonces vamos a seguir a ver qué más nos encontramos. Aquí está el primer pero de todo. Esto tiene una pestaña por dentro que obviamente no la puedes doblar. Si la tienes que apachurrar, tienes que cerrarla para que pueda salir y haga, está así, para que haga esto y la puedas jalar de acá arriba. Entonces, si se fijan, en esta parte de aquí, por dentro, por aquí adentro, está así. Entonces al momento de sacar, pues se atora y no puede salir porque hay un tope. Pero este lo vamos a dejar después. No quiero meterme tanto en ese, no le vaya a romper el queso y todo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos disponemos a quitar. Obviamente vamos a quitar pantallas, placas, porque sí se ve un poco de corrosión, ¿eh? No, tampoco voy a cantar victoria, ya la hice, pues no sé. Obviamente todavía no sabemos qué es lo que pueda llegar a pasar o qué es lo que nos podamos llegar a encontrar. Para empezar, aquí tiene dos brochecitos que son estos meros. Se los sacamos y nada más jalamos con mucho cuidado nuestra pantalla. Con mucho cuidado. Aquí está. Después quitamos el botón de encendido y no hay nada más que quitar. Este es el de volumen. Estas las bocinas. Pero bueno, ahora vamos a quitar la placa para después separarlas. Esta bocina está como pegada todavía, que es así. No le veo ningún fallo aquí, La pantalla nada más se retira si la quieren cambiar. Así. Los botones, que son estos, también se quitan y los vamos a dejar por aquí porque la sí está un poco sucia, ¿no? Sí se alcanza a ver un poco la suciedad y también esta bañito de alcohol isopropílico, papá, por si no te bañaste, mi rey, y ahí vienes a echarle alcoholito. Yo no me mido, yo sí la verdad le aviento, pero donde sí quiero ver. Una buena chaineadita, ya la limpiamos muy bien. Aquí hay dos cosas bien importantes de que no encienda una Game Boy Color. Estoy hablando solamente de una Game Boy Color, por eso tal vez la agarré. Aquí hay dos cosas bien importantes. Una, bueno, hay varias, pero vamos a enfocarnos. Ya que ustedes hayan descartado haber limpiado, quitado la corrosión,
haberlo probado, haberle hecho pues diferentes pruebas, haberle, más que nada superficial, ¿no? Pero si ya nos metemos dentro de la placa, aquí hay dos cosas bien importantes. Uno, la primera, también Game Boy Color tiene fusibles F1 y F2. El F1 que se ve aquí, a ver si lo pueden ver. A ver, lo voy a enfocar. Aquí está. Aquí se ve. Este es el F1. Y al ladito, o sea, este es el F2. El F2, que es un fusible de paso, o es un fusible, como su nombre lo dice, retiene putazos de carga. Si está volado el F2, porque le metiste un eliminador tal vez que no era, porque le metiste un voltaje mucho mayor o mucho menor, se vuela este fusible, ¿sale? También el F1 es el fusible de las baterías. El fusible de las baterías también, si no se vuela, si no le metiste o si respetaste todas las normas de jugador gamer y no le metiste otro tipo de voltaje, pues no se va a volar. ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Okay. Con un multímetro en continuidad, aquí está, vamos a medir la medida del F1. Si me pita, pues obviamente funciona. Ahí está. Se oye que me pita. Es el F1. El F2, ¿qué es esto? Me pita también. Obviamente no está volado. A ver, le voy a poner el micrófono aquí al pitador, a ver si lo escuchan bien. Aquí lo voy a poner. Ahí está. Y ahí está. El F1 y el F2. Aquí lo tienen que ver si tiene continuidad. Ahora, el F1 y el F2 tienen que ver si tiene continuidad. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué tal si no tiene continuidad? ¿Qué pasa si tiene? Ya lo chequé y me funcionan. Ahora, si no llegan a tener continuidad, si su fusible está quemado, solamente lo van a puentear. ¿Qué es lo que van a hacer? Como este funciona, pues obviamente yo no lo voy a hacer. Van a puentear esta punta del F1 con esta punta del F1. Van a poner un cablecito aquí, soldado de extremo a extremo. Si no te pita el F2, igual vas a poner un cable de aquí acá. Estoy hablando un cable de alambre, de cobre, delgadito, chiquito, que aquí pase normal y lo soldes de punta a punta. Es como va a ir. Pero si están bien tus fusibles, la parte que vamos a checar ahora es el paso de aquí. ¿Sale? ¿Y qué pasa si esto está molado, que ya se voló, que no sé qué? Ok. ¿Qué es lo que hice y qué es lo que tenía o llega a tener este Game Boy? Ya hice esto, ya chequé. Lo más seguro que esté pasando es que aquí esté asquerosamente sucio. ¿Con qué lo pude resolver? No sé la verdad si lo puedes resolver con W40, WD40 creo que se llama. No sé, porque un día lo ocupé y dejó de funcionar unos circuitos y yo creo que cuando se secó empezó a funcionar. Pero ¿qué fue lo que hice? Yo tengo este limpiador electrónico uso interno. ¿Cuánto me costó? Bueno, este me costó creo que 20 pesos en las chácharas y me funciona muy bien. No me patrocinan, nadie me está pagando, pero este que es un limpiador electrónico uso interno sirve para lo mismo, para limpiar internamente. Aquí le voy a echar, a ver si se alcanza a ver. Y ahora voy a hacer juego de, ya le eché. Ahora voy a aquí hacer esto. Nada más esto. ¿Por qué? Porque ya como los Game Boys ya tienen sus años, estoy hablando Game Boy Color. Nada más no aplica para un Advance, no aplica para un
Game Boy tabique, no aplica para no. Estamos ahorita metidos en un Game Boy Advance. Igual y te sirve esto. No sé, nunca he tenido una Game Boy tabique y no sé si tengan fusibles, no sé. Pero igual y si deja de funcionar, pues igual le puedes echar un uso o un limpiador de uso interno. ¿Qué es lo que puedes más echarle? Alcohol isopropílico y con toda la calma del universo, todo. Obviamente, para llegar a estos pasos ya tenías que haber revisado si no tenía corrosión y darle una buena limpieza. Ahora solamente nos toca armar o ensamblar y vamos a ver si realmente funcionó. No tengo idea. Ya limpié mi pantallita, ya está pues un poco más decente, obviamente. Se ve muchísimo mejor. Le quité aquí las etiquetas que tenía. Aquí tenía otras cositas. Si te fijas, esta parte yo no la pude sacar. Esto no lo pude sacar. ¿Qué fue lo que hice? Lo lavé con todo y eso, pero al momento de secarlo le eché alcohol y lo puse al ventilador para que no quedara ningún residuo de agua y se secara como si lo hubiera sacado. Si te fijas, aquí arribita te voy a dejar en esta parte una foto de cómo era el antes y después vamos a comparar cómo es después, mi querido sobrino. Pues vamos a empezar el ensamble. Es lo mismo de atrás para adelante. Recuerden primero qué es lo que va, cómo lo iban sacando y si no, pues lo vamos a hacer. Ahí viene el momento de la verdad. Si sí jaló o no jaló, todo lo que les dije fue real o no. Vamos a ver. Ay, güey, no lo encuentro. ¿Dónde está el pinche botón? Ay, aquí está. Estás bien pendejo. Ahí va. 1, 2, 3. ¡Ah! Hijo de su chica. Ahí está, sobrinito. Ya iba a decir vecinos. Señores, es muy probable. Ya ven las pilas que le pusimos hace rato. No tengo juegos para checarlo y para probar, pero nos vamos a ir haciendo un paquetito. Yo creo que este se va a ir en la subasta. Le vamos a comprar unos 5, 6, 7 juegos para este Game Boy Pocket y su tapita con su... de aquí abajito, su tapanalga, su pañal de aquí abajo. Fuimos con mucha suerte, nos costó muy barato. Por allá tengo otra que vino incluida en este paquete. Les agradezco absolutamente a todos que vengan aquí al canal. Ahora sí voy a prender la luz para que la vean bien ustedes. Le dimos una buena chaineadita. Igual y hasta estoy pensando lijarle y ponerle otro color, los botones, o comprar otra carcasa, no sé, a ver qué se puede hacer. Pero bueno, yo soy el tío War, muchísimas gracias. No olviden dejar su like solamente si les gustó y les sirvió este video. Si no te gustó, pues ahí está también, deja tu dislike, tu no like. Muchísimas gracias, sigámonos en redes. Ahí aquí abajo aquí abajito va a aparecer mi red, que es de Face. Y aquí también abajito va a aparecer el Instagram. Yo contesto casi inmediato. Trato de contestar inmediatamente. Alguna petición, alguna duda, alguna pregunta que ustedes quieran. Solamente denme chance si no contesto y nada más. Yo soy el tío War. Eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Y solo me resta decir que hasta la próxima.